Sí, Anita, estamos al aire. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Muy bien en esta fresca tarde acá en Dallas, ya con el cambio de estación y pues que se nota porque ya estamos viendo los árboles cómo se están transformando. Qué belleza, ¿eh? Debe ser un espectáculo divino. Sí, ya me imagino allá donde sí hay arbolitos. Acá, pues lo más grande que tenemos son unos chaparros prietos que no se puede uno ver cuando se le caen las espinas. Pero bueno, ya daremos la vuelta para allá. Claro que sí, esta es tu casa y siempre serás bien recibido. Gracias, Anita. Como siempre, y ahora con bastante material, te dejo ahí para que estén pasando lo que preparaste. Y aquí estamos en un ladito, como siempre. Bienvenida. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes a todos los que esta tarde nos acompañan. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Y pues hemos preparado muchos temas actuales de lo que se está viviendo, de lo que estamos viendo. Y pues es importante estar enterados para pues poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues estamos siempre tratando de encontrar los temas que sean de su interés y que los motive a seguir en la búsqueda en esta aventura llamada vida. Bueno, hace unos días vi una película que la he visto muchas veces, pero yo creo que hay momentos en que uno está más perceptivo y algo me llamó mucho la atención, un diálogo. La película se llama Señales y Graham, que es el personaje que interpreta Mel Gibson, hace un comentario de esta película. Se trata de que unas naves llegan y se posicionan en diferentes partes, hablan de las señales que dejan las naves en los campos de siembra. Y entonces este diálogo me gustó. Está platicando con su hermano y le dice, la gente se divide en dos grupos cuando ocurre algo anormal. La gente del grupo número uno ven las cosas como algo más que suerte, más que una coincidencia, ven una señal. Pruebas de que hay alguien allá arriba velando por ello. La gente del grupo 2 lo ven como pura suerte, un feliz cambio del azar. Estoy seguro de que la gente del segundo grupo están viendo esas 40 luces con recelo. Para ellos la situación está al 50%. Puede ir mal o puede ir bien. Pero en el fondo, sea lo que ocurra, sienten que están solos y eso los llena de temor. Pero luego hay mucha gente del grupo uno que al ver esas 40 luces pensarán que están viendo un milagro y en el fondo ellos sienten que ocurra lo que ocurra, hay alguien protegiéndolos y eso les llena de esperanza. Si pueden ver esa película, se la recomiendo. Los que les gustan ese tipo de películas de extraterrestres y señales y todo, muy interesante, más que nada por la cuestión de las señales, que estamos llenos de ellas, estamos llenos de señales cuando nosotros tomamos un camino. Y si nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? O sea, con esa disposición de quitarnos miedos, ideas de la razón, pues vamos a poder seguir esas señales y les aseguro que el viaje se les va a hacer más divertido. Nuestros pensamientos y palabras importan, crean la realidad. Se activan fuerzas invisibles a través de la palabra. No hay nada imposible de alcanzar. Si realmente conocemos el poder de la palabra y de nuestros pensamientos, pues entonces, si nosotros ponemos atención, podemos permitir, quitando esos pensamientos, pues escuchar nuestra intuición y guiarnos a través de ella. La intuición nos va a mostrar hacia dónde debemos voltear para encontrar las respuestas de lo que estamos nosotros pidiendo o buscando. Entonces, dueño de este conocimiento, pues seleccionamos cuidadosamente lo que pensamos y decimos.
la afirmación que deseamos enviar hacia lo invisible. Cualquier cosa que nosotros estemos hablando es una afirmación. Entonces, recuerda, ¿verdad? De lo que les dije hace rato, el 50% y el 50%. Nosotros, del 50% que nosotros escuchamos, podemos, o sea, podemos pensar que en esa tabla, ¿verdad? Poniéndolo así, que las cosas pueden ir por el buen camino o pueden irse por el mal camino. Entonces, pues sí depende mucho que nosotros estemos atentos para no llenarnos de regocijo en lugar de miedo. Hay una respuesta para cada petición y nuestra palabra la libera. Pide y recibirás. Para recibir hay que hacer el primer movimiento. Hay que hacer la petición y permanecer atentos, pacientes y atentos. Tengo días de estar leyendo algunas cosas y salió pues un comentario, ¿verdad? Que he estado rodando ahí en la página de Facebook, que dice que todo el mundo mira hacia el suelo para ver. Si yo soy de los que miran hacia el suelo para ver si me encuentro un billete de 100 pesos. Pues sí, ¿verdad? O sea, muchas veces viendo hacia el suelo cuando tú sales, pues volteas abajo a ver qué es lo que te encuentras, pero porque realmente a lo mejor es lo que estás tú pidiendo, que es lo que quieres ver. Pero si nosotros queremos encontrar una respuesta a nuestra petición, pues hay que voltear hacia todas partes para que podamos encontrar esas guías en el camino. Entonces, bueno, es una recomendación. A mí me sucede con facilidad, con frecuencia, que yo volteo hacia todas partes y es muy divertido cuando me voy encontrando las señales que me van guiando a lo que debo hacer o conducir, o hago una pregunta y de veras que aparece la respuesta en alguna parte. Pedir una señal de que todo está bien. Eso es importante, estar pidiendo constantemente una señal de que vamos por el buen camino. Y pues las respuestas vienen a través de presentimiento. Lo podemos ver también en algún párrafo de un libro, de una revista, del periódico. Una observación a veces de una broma que nos hacen, nos dan la respuesta, que se queda uno helado cuando hace uno una pregunta y de repente le contestan sin que sepa la persona que tú hiciste la pregunta. Es de veras que mágico. Una canción o los letreros de las calles es donde uno encuentra las respuestas. Las respuestas son en ocasiones sorprendentes por su exactitud, y pues no dudar de lo que nos está ocurriendo, sino regocijarnos, dar gracias por la respuesta, para que nos siga, para que el estar abiertos a esas posibilidades nos permite seguir obteniendo muchas respuestas y seguir pues llenándonos de milagros. Entonces son las señales, son las que te indican el camino a seguir. Muchas veces uno va por una cosa y encuentras otra, pero aquí no es de que digas, ay, no, yo no andaba buscando esto, sino pensar, ok, yo me encontré esto porque es lo que tenía que suceder, eso es lo que tenía yo que encontrarme para poder continuar con mi camino. Es una señal y pues continuar, tener fe en que vamos por el buen camino. La intuición simplemente nos señala el camino y es una facultad espiritual que no da explicaciones. O sea, la intuición no te va a decir, te encontraste esto por esta razón, simplemente regocíjate con la respuesta que estás obteniendo. Estoy atento, esta es una afirmación, estoy atento, me dejo llevar por mi intuición sin resistencia. Generalmente cuando nosotros nos resistimos, cuando existe esa resistencia, no pensamos en cómo estos asuntos nos afectan o afectan nuestro cuerpo cuando estamos resistiéndonos, ¿verdad? Entonces, pues hay una correspondencia directa para cada enfermedad. Una persona puede curarse casi instantáneamente a través del pensamiento de que nuestro cuerpo es una idea perfecta y divina. Y por tanto, pues todos nosotros somos perfectos, nuestras células, nuestros órganos, todo está funcionando perfectamente, pero si no tomamos conciencia de nuestros pensamientos destructivos, tales como acumular odio, crítica, miedo, pues la enfermedad va a regresar. ¿Cuál sería la solución? Mantenernos en el presente.
estar conscientes de lo que pensamos. Ahora, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Mantente en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Lo vemos en muchas partes y las personas que constantemente estamos leyendo o que estamos buscando información, encontramos que mantenerte en el presente. Ahora, esta pregunta, que va para otro millón, ¿quiénes la ponen en práctica? ¿Realmente están poniendo en práctica el estar en el presente? Ah, pues si lo están haciendo, muy bien. Si deseamos estar presentes, hay que estar conscientes, o sea, nuestra conciencia tiene que estar presente, observando nuestros pensamientos, para que si tenemos algo que nos está desviando, poderlo interrumpir y darle vuelta a la hoja, cambiar a otra cosa mariposa. Me dirás, esto es imposible porque tengo tantos asuntos por resolver. Pero al decirlo o pensarlo, recuerden el poder de la palabra. Entonces, esto lo estamos convirtiendo realmente en imposible. Bueno, esto puede dejar de suceder y te voy a dar un tip muy efectivo. Yo lo utilizo mucho cuando me voy a caminar, cuando me siento muy agobiada por alguna razón. No busco razones para estar agobiada, pero pues a veces el cuerpo capta algo, ¿verdad? Y esto me ha ayudado mucho. Es la mejor solución que yo he encontrado hasta ahorita para la autotortura. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Eso es lo único. Entonces, esta técnica es muy efectiva, que es la técnica de la respiración, y es muy importante, sobre todo, la fase de la pausa respiratoria. Entre la inhalación y exhalación hay una pausa. En esa pausa es donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando tú respiras lentamente y haces una pausa en la inspiración, la energía del inconsciente y el subconsciente sale a flote. Es decir, se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Que no están respirando? En ese momento, el inconsciente hace aflorar a la conciencia una parte a la que no habíamos tenido acceso, de la que éramos víctimas, pero que no habíamos reconocido nunca en la vida. Y en ese momento podemos dialogar con el subconsciente y salen las heridas más profundas. Una removedera que no tienen idea. Pero el hecho de que estén saliendo todos esos pensamientos y todas esas situaciones que nos están pues poniendo mal, pues es el momento de enfrentarlos y decir, bueno, esto ya pasó, no tengo, o sea, no tienen por qué estarlo repite y repite. De veras que a veces me he sorprendido en algunos pensamientos y digo, ay, esto ya estuvo, o sea, ya me aburrió, ya quiero otra cosa. Les recomiendo la respiración, háganlo en el momento en que sientan que se van a enojar por algo, se van a enojar con alguien, respiren lenta y profundamente y van a ver como ese coraje, lo que querían ustedes decir, que dejarlo salir, pues se va a ir. Cuando hacemos esto podemos ir más lejos, así es como actuamos en la autosanación. ¿Qué les parece? Fabuloso, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque tenemos pues otras informaciones que hemos sido actuales, que hemos ido recopilado a través de estos días para poder a ustedes darles esta información. Entonces voy a molestar a Arturo para que me ponga la primer foto, que esta foto es una absoluta decodificación sumamente sensacional. Esa es la noticia, ¿verdad? De esta foto que se está mostrando, los antiguos egipcios decodificaron las anteriores y las venideras reversiones polares en sus textos religiosos y del Renacimiento. Heredaron
esta sabiduría a sus predecesores y la escribieron en un lenguaje esotérico. Se ha descubierto esta sapiencia de trascendental importancia, algo que despedaza nuestro conocimiento en la historia. Esta investigación nos ha persuadido que en el libro de los muertos se expresaba deliberadamente un idioma científico del tiempo de la precisión y una astronomía de alta tecnología. Este idioma derramará nueva luz sobre la enigmática civilización egipcia. Las coordenadas celestiales son tan extraordinarias que no hay astrónomo que pueda dudar de ellas. Fíjense bien cómo todo este tiempo ha sucedido una cantidad de descubrimientos que es bueno sacarlos a la luz para, pues, aprender. Nosotros aprendemos del pasado. Entonces, si ellos ya tenían este conocimiento, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No nada más decir, ay, pues sí, ya lo descubrieron. Bueno, si nosotros estamos viviendo en una situación parecida, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y qué podemos aprender? Fíjense que el ser humano está dispuesto a negar siempre aquello que no comprende. Eso es definitivo. Pasamos a la siguiente foto, que es sobre un asteroide. Este asteroide pasará, según la NASA, cerca de la Tierra el viernes. Fíjense, este viernes, abusados. Hay que estar pendientes porque este asteroide va a pasar. La Tierra representa, o sea, de la foto que están viendo, el punto verde es el que representa la Tierra y el meteorito es el punto azul. Pero no pasará al lado, o sea, no va a pasar así, se ven cerquita, ¿verdad? Pero la distancia realmente es enorme. Así es que estén preparados para este viernes para que puedan ustedes ver o al menos estar al pendiente de lo que va a suceder. En la foto siguiente, que es una pirámide en la Antártida. Fíjense bien. Últimamente se han estado descubriendo pirámides en todas partes del mundo y ha sido de veras un hervidero que vale la pena estar al pendiente de todas estas noticias. Yo siempre desde niña he creído que esas pirámides tienen una razón de ser, no fueron construidas nada más porque sí. Mi intuición me dice y me llegará la información en algún momento por qué existen las pirámides, por qué esa construcción. No son inútiles, alguna razón tienen y pues vamos a seguir descubriendo, ¿verdad? Estas pirámides fueron descubiertas en la Antártida. Las pirámides se descubren más y más por todo el planeta. Cumplen un factor muy importante en estos cambios de finales de ciclo, recibiendo y anclando las energías transmutadoras. Esta es una de las últimas descubiertas y se encuentra en la Antártida. Los que no quieren que el gran cambio se produzca están tomando militarmente esos lugares. De ahí la gran escalada expansiva sobre lugares considerados sagrados por las culturas de todas las épocas. Y sí, generalmente, pues cuando algo no quieren que se sepa, luego los militares y pues lo dejan ahí. Pero lo bueno es que hay mucha gente que está en la curiosidad y sigue investigando y entonces pues son los que nos mantienen informados acerca de todos estos eventos que están ocurriendo. Y pues continuamos. La siguiente foto es una vasija. Esta vasija es de los indios Hopi de Arizona, Estados Unidos. Tienen pintados extraños petroglifos de seres y naves intergalácticas y conservan ciertas danzas sagradas que recrean el aterrizaje de sus dioses. Fíjense nada más, o sea, todas las culturas, hasta ahorita todo lo que yo he podido investigar, de veras que cada día me asombro y maravillo de que todas muestran de alguna manera que estuvieron en contacto con seres de otras galaxias.
Y pues como les decía en un principio, el hecho de que nosotros no lo hayamos visto no quiere decir que no exista. Y si seguimos con nuestra mirada en el piso y nosotros queremos ver una nave, pues la nave la vamos a encontrar. ¿En dónde? Pues en el cielo. Entonces hay que voltear de vez en cuando a ver las nubes, a ver qué nos encontramos por ahí. La siguiente foto se encontró en Rusia una tablilla en Bashkir, que supuestamente forma parte de una colección de 200, aunque ha sido la única hallada hasta el momento y que tendría 20 millones de años de antigüedad, a la cual se ha llamado el mapa del Creador. El idioma escrito aquí es absolutamente desconocido, pero las imágenes son de por sí reveladoras. Presentan un mapa tridimensional en la región de Bashkir que solo podía haberse realizado mediante relevamiento aéreo. Esto pudo confirmarse gracias a que esta zona rusa no ha variado mucho en su geografía en millones de años. En el mencionado mapa de tercera dimensión, no solo pueden identificarse montes, fallas y ríos a perfecta escala, sino que muestran que en aquel entonces existía un gigantesco sistema de riego con 12 embalses. Comparado con los construidos hoy en día, los actuales serían apenas rasguños en la tierra. Imagínense la profundidad. Qué interesante está esto. Que se sigan descubriendo cosas para que nos abra nuestra mente y continuar recibiendo toda esta información. Muy interesante. En Moscú se llevó a cabo una investigación bajo la dirección del doctor Valentín Fomenko, miembro del Consejo Científico de la RIAD, de la llamada esfera negra encontrada en Ucrania durante las excavaciones en una mina de arcilla y que podría ser la primer muestra antimateria de la historia. Tendría unos 10 millones de años de antigüedad. La esfera tiene una forma ovoide perfecta y está compuesta en su interior por un cristal oscuro. Al tomarle una radiografía, se comprobó que el núcleo semejante a medio huevo poseía una densidad menor que cero, es decir, masa negativa, lo cual llevó a suponer que podría ser antimateria, probablemente para utilizarla como combustible de propulsión de las naves espaciales. La consideración de esa posibilidad hizo que se renuncie a abrirla por los daños que puede causar y pensar que el obrero que la descubrió intentó partirla en dos para ver qué contenía y por suerte solo logró rajar. Bueno, ahora vamos a ver lo que es llega una tormenta geomagnética solar con posibles efectos en satélite. Se debe a la llegada de eyecciones de masa coronal del Sol llamadas CME, que significa que en inglés es eyección coronal de masas, pero son unas siglas en inglés, nada más que esa es la traducción, eyección coronal de masa. Una tormenta geomagnética solar anunciada el 5 de octubre de nivel leve se está registrando hoy principalmente en latitudes cercanas a los polos a un nivel moderado ligeramente superior, con riesgos para satélites y naves espaciales. Señalan los registros del Centro de Previsión Espacial de Estados Unidos de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica, que es NOAA. Bueno, yo los invito a ver el siguiente video para que vean qué extraordinaria. Yo la verdad también me maravillé de ver esto. O sea, anteriormente solo a lo mejor lo platicaban o quizás no nos habíamos dado cuenta, pero ahora con la tecnología, con el avance de la tecnología, podemos ver esta maravilla. Adelante con el video, por favor, Arturo. Ahí va. No lo quiere cargar, pero ahorita vamos a volver a intentarlo. Ahí va. Sí, está bien. Bueno. Como quiera. ¡Ah!
Esta tormenta se Sí, debe a la llegada. sí está, Anita, ahí está. Ok, gracias. Muchas gracias, Arturo, que tú conviertes la palabra imposible en posible y que nos hiciste favor de ponernos este video que la verdad me encantó. O sea, realmente me maravilla, me sorprende, me siento como niña viendo. O sea, imaginar de pequeña o ahora el poder ver los planetas o el sol de esa manera, sabes que existen, pero ya verlos digamos, más físico, pues no sé, a mí me ilusiona, me emociona. Bueno, esta tormenta se debe a la llegada de eyecciones de la masa coronal del Sol, que fueron expulsadas directamente a la Tierra. Las partículas ionizadas que vienen y viajan con los vientos solares, cambian de polarización al llegar al escudo magnético de la Tierra. En este proceso pueden producir trastornos en las redes eléctricas y en el cielo nocturno hacen brillar las auroras boreales y australes. El primer impacto se recibió a un nivel muy leve entre las 3 y las 6 de la mañana, el 8 de octubre, llegando luego a un nivel de tormenta geomagnética menor. Entre las 6 y las 9 de la mañana, esto lo informa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esto significó la posibilidad de ver auroras boreales en las latitudes de Canadá y Estados Unidos, desde los polos hasta el estado de Michigan. El nivel de la tormenta pasó a nivel moderado durante la mañana. Esto alertó a las naves y satélites
por potenciales riesgos en sus órbitas debido a irregularidades en los sistemas de orientación. Los sistemas de alto voltaje en latitudes altas pueden registrar alarmas y las comunicaciones de alta frecuencia pueden fallar en estas regiones, señala el informe. El nivel alerta de tormenta geomagnética se mantiene por el día de hoy y la mañana del 9 de octubre para disminuir progresivamente, informa pues la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Son muchas siglas, pero yo prefiero buscarle los nombrecitos para que sea más fácil. Bueno, como ven, precioso este video, me encantó y quería ver la manera de compartírselos y estaba un poquito desesperada, pero Arturo lo logró. Yes, Arturo, muchas gracias. Ahora vamos a ver la siguiente foto, que es la glándula pineal. La glándula pineal es la conexión entre el cuerpo y el alma. Ahora sé por qué, muchas cosas, pero yo siempre me pregunté por qué traían aquí pintado los hindúes, traen un triangulito. Quería yo saber por qué. Para los antiguos egipcios y para muchas culturas antiguas, como los sumerios, por ejemplo, fue muy importante esta glándula, ya que encontraban el umbral hacia otros mundos y dimensiones. De hecho, antes de morir en cualquier persona, la glándula pineal es donde genera más elementos alucinógenos. Desde esta glándula es el momento previo de la muerte y así entrar al otro lado de la civilización egipcia. Perdón, al otro lado. La civilización egipcia, por su gran interés por la vida después de la muerte, ellos se preocupaban mucho por eso, en el proceso de momificación, algunos órganos eran cuidadosamente preservados, mientras que otros, como el cerebro, era totalmente removido. Aunque no lo crean, esta insignificante glándula era uno de los órganos cuidadosamente conservados dentro del cuerpo de la momia. Yo no sé cómo hacían para hacer sus cálculos tremendos, pero estoy maravillada con esa información. Para los espiritualistas y diferentes religiones como el budismo, hinduismo e inclusive el catolicismo, aunque lo oculten a sus fieles, es el lugar donde se encuentra nuestra espiritualidad y conciencia. En el yoga o reiki es el sexto chakra y en las religiones el tercer ojo. Es por eso que, por ejemplo, que Buda tenía un peinado en forma de coco de pino y en muchas imágenes, al igual que Krishna, tienen un punto rojo entre medio de las cejas, o como las mujeres hindúes también tienen ese punto. Las ciencias denominadas ocultas y algunas personas en el mundo de habilidades psíquicas representan y dan el nombre del tercer ojo a esta glándula y otorgan a ella el poder de evidencia y conexión con otras dimensiones de la conciencia. Cuando nosotros queremos manifestar algo, cuando estemos en una respiración, cerramos los ojos y enfocamos nuestra vista a esta parte de aquí. Ahí enfocan ustedes lo que quieren y pues conciencia y energía crean la realidad. Entonces ahí nosotros ponemos la imagen de lo que deseamos y al momento de estar nosotros respirando, hacemos como si tomáramos una foto, clic, entonces nuestro cerebro lo guarda y se manifiesta. Hagan la prueba, no pierde nada. Entonces, la siguiente foto del mes del planeta Marte acercándose a los comienzos de mes, el planeta Marte estará visitando las inmediaciones de su rival, la estrella Antares, Alpha Scorpii, hacia mediados de octubre de 2012. Todavía la podemos ver, por eso es que quise traerles esta noticia, esta información, porque si algunos que quieran buscar la manera de cómo ver esta estrella, bueno, pues vamos a buscar la manera de hacerlo. Estando a una mínima de distancia de 3.5 grados del 20 de octubre, o sea, todavía tenemos tiempo de verla. Se notará su característica color rojizo. A su vez, Mercurio se acercará a la par protagonista, estando Antares equidistante a los dos planetas hacia final de mes.
La Luna participará del grupo pasando en las cercanías de Mercurio el 16 y por los alrededores de Antares y Marte el 17 y 18 de octubre, siendo la fecha, el 19, la más interesante, donde formarán un bonito triángulo. Todos los eventos serán observables a simple vista hacia el horizonte oeste, luego de la puesta de sol. Hay que estar pendientes a ver qué podemos ver. Esta es una historia que también llamó mucho mi atención. Dentro de todas las cosas que nos están sucediendo, no solamente a nosotros, sino a las plantas y los animales, esto me llamó la atención. Y dije, ¿qué pasa aquí? Es la foto de unas vacas que se suicidan en Suiza. Docenas de vacas alpinas se suicidaron al tirarse de un acantilado cerca de los Alpes. Por el momento, los investigadores no han descubierto por qué los animales decidieron quitarse la vida de ese modo y en ese momento. Durante los últimos 3 días, unas 28 vacas desaparecieron del pequeño pueblo de Lauterbrunnen. Además, otra docena de toros murieron de forma misteriosa. Los animales fueron hallados debajo de las rocas. Lo que llama la atención de los pobladores es que ninguna de las posibilidades que manejan es que las vacas han caído de forma accidental, ya que los animales que crecen en los Alpes saben cómo manejarse. Fíjense nada más. Ellos saben y sin embargo, pues miren lo que está ocurriendo. Bueno, pues hay que poner atención de todo este tipo de cosas. No para que sigan sucediendo, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Como les digo, en otras ocasiones, en otros años, en otras épocas, posiblemente esto ya ha sucedido. Bueno, hay que investigar. Los guayinas, visitantes extraterrestres de la antigüedad. Estas son unas pinturas rupestres, por favor, la siguiente foto. Son unas pinturas rupestres simbólicas y enigmáticas. Kimberley, al noreste de Australia, es una zona remota, tan poco poblada como visitada, con grandes ríos y magníficos paisajes de tonos rojizos. En esta zona fueron descubiertas en el año de 1838 una cantidad de pinturas rupestres un tanto especiales. Los aborígenes los llaman guayinas. Las pinturas descubiertas sobre son unas figuras de gran tamaño, llegando a medir hasta 6 metros y con unos rostros blancos y sin boca. Sus cabezas están rodeadas por semicírculos en forma de herradura, que parecen irradiar una especie de energía. Los aborígenes dan a estas figuras el nombre de guayinas y aseguran que no fueron realizadas por sus antepasados, sino que fueron hechas por los propios seres a los que representan cuando estos descendieron a la tierra en tiempos muy antiguos. Unos seres que trajeron la civilización y la prosperidad, y al igual que otros dioses del resto del mundo antiguo, su símbolo era la serpiente emplumada. En estas pinturas aparecen figuras de seres calzados con sandalias, cuando los aborígenes siempre han andado descalzos, variando el número de dedos de las manos y de los pies de 3 a 7. De todas las figuras, destaca una que representa a un hombre vestido desde los pies hasta la cabeza con una túnica de color rosa, con un círculo doble rodeando su cabeza, también de color rosa y oro, y sobre la zona del color rosa una especie de inscripción con 6 letras o números escritos en un alfabeto completamente desconocido. El origen, hasta este momento, porque el rato no dudo que encuentren el significado. El origen de estas figuras llama la atención por una de las leyendas aborígenes que cuenta que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo conocido como los hombres serpientes atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona. Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales, y muchos de esos hombres serpiente permanecen encerrados en una prisión bajo Uluru. El punto más sagrado de toda Australia, más conocido
por el nombre de Ayerstrop, una enorme colina de granito que cambia de color durante el día y asombra a cuantos la visitan por constituir una de las maravillas del mundo mineral. En otro de los puntos sagrados de los aborígenes australianos también se libraron duros combates entre el dios del sol, que llegó del cielo en una nave, y el dios de la tierra. Los vestigios de estas luchas quedaron reflejados en los extraños monolitos y formas que se encuentran diseminados por toda Australia. Otra leyenda habla de una raza de gigantes que vivía en Australia y su altura alcanzaba en algunos casos los 5 metros. En mayo de 1970 fue descubierta una huella de un pie humano de 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Una impresión en yeso se puede ver en Mount York Natural History. Hachas de mano, mazas, cuchillos y otras herramientas cuyo peso oscila entre los 5 y 16 kilos han sido localizados en excavaciones en las montañas azules de Nueva Gales del Sur. Estas herramientas solo pudieron ser fabricadas y utilizadas por gentes de estatura y fuerza descomunal, seres con una talla el doble de una normal. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo esto que les estoy trayendo? Muy interesante. Yo desconocía todo esto y ahora pues que me he estado metiendo en este mundo desconocido, pues lo estoy haciendo conocido y me maravilla porque cada vez veo más y más y más. La datación de estos útiles que fueron encontrados se fijó en torno a los 100,000 años de antigüedad. Imagínense, que en casi la mayoría, casi todas las civilizaciones se habla de estos gigantes. En la Biblia se habla de los gigantes, los sumerios hablan de los gigantes. Bueno, pues hay que poner atención. Posiblemente sí existieron. Y bueno, vamos a pasar a nuestro video de los Anunnakis en el capítulo número 7, que cada vez se ponen más interesantes estos capítulos. Entonces, adelante Arturo con el siguiente video. Cuando el toro de los cielos embistió a Gilgamesh, Enkidu intervino y agarró al monstruo por sus 2 taladros. Después de una dura batalla, Enkidu blandió su espada en lo profundo de su cuello y abatió a la bestia. Luego arrancaron su corazón y lo alzaron hacia el cielo en honor al dios Shamash, quien les había ayudado desde su nave espacial. La diosa Ishtar, indignada, gritó: «Desgracia a Gilgamesh, porque él me ha insultado matando al toro del cielo». Ishtar ya no podía contener su ira, se reunió con todos los dioses y pidió la cabeza de Gilgamesh. Anu atendió a su petición y le dijo a su hijo Enlil: «Porque ellos al toro de los cielos y a Huawa han matado. Los 2 deben morir». Pero Enlil respondió: «No, Enkidu debe morir. Dejemos que Gilgamesh viva». Entonces, en defensa de ambos, intervino Shamash: «Todo fue hecho con mi acuerdo. ¿Por qué entonces debe el inocente Enkidu morir?». Tras duras deliberaciones, los dioses le dieron a conocer a Gilgamesh cuál había sido su sentencia. Los dioses le perdonaban la vida a Enkidu, pero lo condenaban a pasar el resto de su vida recluido en unas minas a realizar trabajos forzados. 2 emisarios alados conducirían a Enkidu hasta las minas y allí permanecería hasta el fin de sus días. Pero poco antes de ser sentenciado a tan cruel destino, Enkidu empezó a debilitarse, fruto al parecer de un veneno que debió inocularle la malvada Ishtar. Entonces, sabiendo Gilgamesh que las minas hacia donde llevarían a Enkidu estaban muy cerca de las tierras de Dilmun, en la península del Sinaí, se le ocurrió urdir un plan. Con la ayuda del dios Shamash, pensó en escapar junto a Enkidu hacia Dilmun, que era precisamente hacia donde habían sido llevados los humanos elegidos para otorgarles la eterna juventud. Era el lugar en donde fue llevado al héroe del diluvio, Ziusudra. Pero debían darse prisa, pues Enkidu estaba gravemente enfermo y cada vez mermaban más sus fuerzas. Gilgamesh suplicó a Shamash: «A la tierra quiero entrar, sé tú mi aliado, en los lugares donde los Shem han sido elevados».
deja que prepare mi Shem. El dios Shamash le advirtió que antes de llegar a Tilmon había 7 montañas con desfiladeros custodiados por máquinas poderosas que liberaban un fuego abrasador. Finalmente Shamash accedió a sus súplicas. Las lágrimas de Gilgamesh él aceptó como una ofrenda. Como alguien compasivo, él le muestra piedad. Con el beneplácito del dios Shamash, Gilgamesh trazó una ruta hacia Tilmon, pero en vez de acortar el viaje por tierra, lo hizo por vía marítima. Hizo construir un Magan, que significa navío egipcio, y se llevó a 50 hombres como remeros del barco. El navío avanzó por las aguas del Golfo Pérsico, cruzando parte de la península arábiga, y finalmente subió por el Mar Rojo hacia Egipto. El dios Enlil no debió tardar en darse cuenta que Gilgamesh había desobedecido el dictamen de los dioses. Su decreto había sido conducir a Enkidu hacia las minas por aquellos 2 emisarios, y ahora estaban huyendo en barco hacia Tilmon, pero la furia de Enlil no se hizo esperar. De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos. Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: «Combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios». Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. «Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré». Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose: ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu? Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nannar-Sin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la tierra de la vida. La mujer le dijo que se presentara ante Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Ziusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, éste aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Urshanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Tilmon, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmon, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Uluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash.
ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto espacial de Tilmun. Los textos dicen que Gilgamesh llegó a Tilmun y observó cómo los Shems partían y llegaban. Su objetivo era penetrar en la entrada interior de la montaña. Hombres cohete custodian su puerta, su terror es impresionante, su mirada mortal. Sus focos pavorosos barren las montañas. Ellos custodian a Shamash, mientras él asciende y desciende. En este dibujo podemos apreciar a varios seres sujetando unos dispositivos circulares apoyados sobre un poste. Emiten rayos, los llamados focos pavorosos. Gilgamesh cruzó sin miedo ante aquellos dispositivos, pero cuando fue alcanzado por su terrible resplandor, se tuvo que cubrir el rostro. Una vez recuperado, avanzó hacia uno de aquellos hombres cohete. El guardia, asombrado, al ver que nuestro amigo no recibía daño alguno al ser expuesto a los rayos, exclamó: «El que viene de la carne de los dioses es su cuerpo». Este hecho nos indica que aquellos rayos solo parecían afectar a los humanos, pero no a los dioses o híbridos de dioses. Nuestro héroe pidió a los guardias que le dejaran pasar, pero estos se negaron argumentando que ningún mortal tendría acceso a ese lugar sagrado. Gilgamesh invocó al dios Shamash y este apareció para que la llamada puerta al cielo se abriera y pudiera acceder al árbol de la vida. En los sellos cilíndricos vemos como la puerta es representada algunas veces alada y en otras custodiada por serpientes. Acompañado por Shamash, Gilgamesh cruzó la puerta hacia las estancias de los dioses. Lo que allí descubrió le dejó completamente deslumbrado. En los textos se describe una especie de jardín del Edén, de una belleza exquisita, un paraíso artificial envuelto de piedras preciosas y lapislázuli. En medio de aquel jardín se encontró por fin cara a cara con Utnapishtim, el héroe del diluvio, Ziusudra. Gilgamesh quedó asombrado al ver que compartía con él una gran semejanza física. Consciente de que era un descendiente de su mismo linaje, Utnapishtim le contó todo el relato del diluvio universal y cómo después de que el arca tomara tierra en el monte Ararat, el dios Enlil le había bendecido y concedido la vida eterna. Pero le dijo que él no podía convocar una asamblea para que los dioses decretaran la inmortalidad de Gilgamesh. No podía hacer nada para él y le pidió que se marchara de regreso a su reino de Uruk. Gilgamesh se desmoronó y se desmayó. Durante 6 días permaneció semi-inconsciente debido a la profunda decepción. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, sorteando tantos peligros y al final ¿tendría que regresar con las manos vacías? El barquero Ur-Shanabi estaba preparado para llevarlo de regreso a casa, pero en el último momento antes de embarcar, Utnapishtim le hizo una última confesión. Ya que no podía ofrecerle la vida eterna, le contó el secreto para prolongar la vida. Te revelaré, oh Gilgamesh, una cosa secreta. Un secreto de los dioses te diré. Una planta hay. Su raíz es como una planta de bayas espinosas. Sus espinas son como enredaderas de zarzas. Si tus manos consiguen la planta, nueva vida tú conseguirás. Aquella planta crecía bajo el mar, de modo que Gilgamesh, junto con el barquero, acudieron al lugar indicado para sumergirse en su búsqueda. Gilgamesh ató pesadas piedras a sus pies que lo hundieron en las profundidades. Y entonces la planta divisó. La planta tomó y sus manos esta pinchó. Cuando Gilgamesh regresó triunfante y pletórico hacia la embarcación, le dijo al barquero: Ur-Shanabi, de todas las plantas, esta es única. Con ella el hombre todo su vigor puede recuperar. La tomaré para amurallar Uruk. Allí la planta para cortar y comer estará. De esta planta comeré, y mi condición de joven recuperaré. Cuando ya se ponía el sol, Gilgamesh se sintió tentado para bañarse en un manantial de frescas aguas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Gilgamesh se hallaba ausente, una serpiente olió el perfume de la planta y se la llevó. Gilgamesh se sentó y lloró. Sus lágrimas corrían por su rostro. Tomó la mano de Ur-Shanabi y le dijo: ¿Para quién mis manos han trabajado? ¿Para quién ha corrido la sangre de mi corazón? Para mí no he obtenido el beneficio. En la serpiente el beneficio ha recaído. Y así termina el poema épico de Gilgamesh, la trágica historia del primer intento fallido para alcanzar la inmortalidad.
Sin embargo, Gilgamesh se convirtió en un mito para toda la eternidad. Los arqueólogos descifraron esta historia a través de 280 tablillas, repartidas entre Estambul, Londres, Berlín y Filadelfia, pero faltaba encontrar las tablillas que contaban el capítulo final de la historia de este rey. A principios del año 2001, varios arqueólogos de Irak le entregaron 400 tablillas al asiriólogo italiano Giovanni Pettinato para que las tradujera. Entre estas tablillas se encontraba una que relataba el destino final de Gilgamesh. Giovanni Pettinato tardó 2 días en descifrar su contenido. La traducción resumida revelaba que Gilgamesh se había acabado suicidando junto con los altos cargos de su corte, como parte de un ritual. En el cementerio de Ur hallaron 80 cadáveres dispuestos alrededor del rey. Cuando el toro de los cielos embistió a Gilgamesh, Enkidu intervino y agarró al monstruo por sus 2 taladros. Después de una dura batalla, Enkidu blandió su espada en lo profundo de su cuello y abatió a la bestia. Luego arrancaron su corazón y lo alzaron hacia el cielo en honor al dios Shamash, quien les había ayudado desde su nave espacial. La diosa Ishtar, indignada, gritó: Desgracia a Gilgamesh, porque él me ha insultado matando al toro del cielo. Ishtar ya no podía contener su ira, se reunió con todos los dioses y pidió la cabeza de Gilgamesh. Anu atendió a su petición y le dijo a su hijo Enlil: porque ellos al toro de los cielos y a Huawa han matado. Los 2 deben morir. Pero Enlil respondió: no, Enkidu debe morir. Dejemos que Gilgamesh viva. Entonces, en defensa de ambos, intervino Shamash. Todo fue hecho con mi acuerdo. ¿Por qué entonces debe el inocente Enkidu morir? Tras duras deliberaciones, los dioses le dieron a conocer a Gilgamesh cuál había sido su sentencia. Los dioses le perdonaban la vida a Enkidu, pero lo condenaban a pasar el resto de su vida recluido en unas minas a realizar trabajos forzados. 2 emisarios alados conducirían a Enkidu hasta las minas y allí permanecería hasta el fin de sus días. Pero poco antes de ser sentenciado a tan cruel destino, Enkidu empezó a debilitarse, fruto al parecer de un veneno que debió inocularle la malvada Ishtar. Entonces, sabiendo Gilgamesh que las minas hacia donde llevarían a Enkidu estaban muy cerca de las tierras de Tilmun, en la península del Sinaí, se le ocurrió urdir un plan. Con la ayuda del dios Shamash, pensó en escapar junto a Enkidu hacia Tilmun, que era precisamente hacia donde habían sido llevados los humanos elegidos para otorgarles la eterna juventud. Era el lugar en donde fue llevado al héroe del diluvio, Ziusudra. Pero debían darse prisa, pues Enkidu estaba gravemente enfermo y cada vez mermaban más sus fuerzas. Gilgamesh suplicó a Shamash: a la tierra quiero entrar, sé tú mi aliado, en los lugares donde los Shem han sido elevados. Deja que prepare mi Shem. El dios Shamash le advirtió que antes de llegar a Tilmun había 7 montañas con desfiladeros custodiados por máquinas poderosas que liberaban un fuego abrasador. Finalmente Shamash accedió a sus súplicas. Las lágrimas de Gilgamesh él aceptó como una ofrenda. Como alguien compasivo, él le muestra piedad. Con el beneplácito del dios Shamash, Gilgamesh trazó una ruta hacia Tilmun, pero en vez de acortar el viaje por tierra, lo hizo por vía marítima. Hizo construir un Magan, que significa navío egipcio, y se llevó a 50 hombres como remeros del barco. El navío avanzó por las aguas del Golfo Pérsico, cruzando parte de la península arábiga, y finalmente subió por el Mar Rojo hacia Egipto. El dios Enlil no debió tardar en darse cuenta que Gilgamesh había desobedecido el dictamen de los dioses. Su decreto había sido conducir a Enkidu hacia las minas por aquellos 2 emisarios, y ahora estaban huyendo en barco hacia Tilmun, pero la furia de Enlil no se hizo esperar. De una montaña surgió un toro que emitía poderosos rayos. Toda la embarcación se asustó menos Gilgamesh, que con actitud desafiante
hizo aproximar su barco hacia la costa gritando: «Combatiré al vigilante, ya sea un hombre o un dios». Una fuerza invisible azotó con fuerza la embarcación hasta hundirla. Solo Gilgamesh y Enkidu lograron nadar hacia la costa. Entonces vieron cómo se hundía el barco con toda la tripulación a bordo. Según los textos, estaban todos muertos, pero permanecían en sus puestos como si siguieran en vida. Se trataba de una fuerza que había dejado sus cuerpos inertes, paralizados, algo que solo hoy en día podemos comprender como el efecto de una radiación. Una vez en la orilla, Enkidu empezó a agonizar. Gilgamesh le dio ánimos para que luchara. «Mi pequeño y débil amigo, a la tierra te llevaré». Pero tras esas palabras, su inseparable compañero soltó el último aliento. La muerte de Enkidu dejó a Gilgamesh completamente desolado. Según los textos, durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh veló el cadáver de Enkidu hasta que un gusano salió de su nariz. Por su amigo Enkidu, Gilgamesh llora amargamente mientras alcanza el desierto, preguntándose: ¿cuando yo muera quedaré como Enkidu? Gilgamesh recorrió montañas y laderas durante mucho tiempo, hasta que su cuerpo era solo piel y hueso. Casi en los límites de sus fuerzas, consiguió llegar hasta un gran lago, en donde se divisaba una ciudad flotante. Estaba amurallada y le llamó la atención ver un templo consagrado al dios Nannar-Sin, el padre de Shamash. En las afueras de aquella ciudad había una posada. Allí conoció a Siduri, una posadera que estaba sirviendo bebidas. La mujer le permitió descansar, comer y beber. En cuanto repuso sus fuerzas, Gilgamesh le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a la tierra de la vida. La mujer le dijo que se presentara ante Urshanabi, el barquero de Utnapishtim, supuestamente el que había sobrevivido al diluvio universal, conocido también como Ziusudra. Cuando Gilgamesh localizó al barquero, éste aceptó llevarle por el llamado Mar de las Aguas de la Muerte, una zona marítima que muy pocos se atrevían a cruzar. Urshanabi invitó a Gilgamesh a subir a su balsa, y en 3 días dejaron atrás un recorrido que se hubiera postergado en 45 días por tierra. Cuando llegaron a Dilmun, el barquero le dijo que debía subir hacia una montaña llamada Mashu. Pero antes, Gilgamesh llegó a una ciudad llamada Itla, para presentarse a su rey y pedirle autoridad para seguir avanzando hacia la morada de los dioses. Nuestro héroe pidió audiencia para ver al dios Kumarbi. Cuando éste le atendió, le dijo que jamás se le concedería la inmortalidad. Desolado y hundido, Gilgamesh abandonó Itla y prosiguió su camino hacia Tilmun, auspiciado por el dios Shamash, quien aún le instaba para que no se rindiera en su empeño. Shamash le insistía que durante la travesía no dejara de sacrificar animales en ofrenda al dios hitita Uluya. Después de 6 días, Gilgamesh alcanzó por fin el monte Mashu. El lugar de los Shem. Shem se podría traducir como carruaje de los dioses. Es un término acadio, un derivado de Shamash, dios del sol. Así que Shem significa también cohete. Se podría interpretar a los Shems como las naves espaciales de Shamash, ya que este dios era representado con vestimenta de águila, comandando el funcionamiento del puerto. Ahí estamos. Ahorita con lo del cohete ahí me di cuenta. Ajá. Sí, se volvió a poner, pero qué bueno, así nos lo aprendemos de memoria. Bueno, aquí vemos que finalmente Gilgamesh consigue la planta, pero una serpiente se la roba, con lo cual también desaparece esa obsesión que tenía por la vida eterna, ¿verdad? Desaparece su esperanza de vencer a la muerte. De esta manera, empeñado en su búsqueda mística, que nos recuerda al rey Arturo en busca del Santo Grial, alcanza la madurez a través del dolor, la muerte y el terror, y vuelve desolado a su reino con la resignación de aquel que todo lo ha visto para contárselo a todos. Debemos destacar además su extraordinaria concordancia con el relato bíblico de Noé y el diluvio universal. Ea, el Señor de las aguas y guardián del hombre, previno solo a uno. Aquí en este caso, que es Ziusudra, también se conoce como Utnapishtim, sobre el diluvio con el cual los dioses planeaban exterminar a la humanidad.
Le dijo, destruye tu casa para hacer una barcaza y poner dentro de ella una semilla de toda criatura viviente. El diluvio se desató con furia, cambió la luz de día en obscuridad. Una vez que hubo pasado, la faz de la tierra estaba en silencio, toda la humanidad había regresado al barro. La superficie del mar se extendía totalmente plana como un techo. Utnapishtim dejó ir a una paloma, la cual regresó pues no halló un lugar seco para reposar, y después una golondrina con el mismo resultado. Finalmente dejó ir un cuervo que nunca regresó. La barcaza descansó sobre lo alto de una montaña. Utnapishtim agradeció ofreciendo un sacrificio. De hecho, a pesar de que más se diga de que Gilgamesh sea solo un mito, también su nombre está registrado en las listas de los reyes sumerios. Se han descubierto en estas listas algunos reyes que en verdad sí existieron y están registrados. Los nombres de Ziusudra, que pues es Noé, Utnapishtim también se conoce, como el de Gilgamesh. Es dudoso tomarlo solamente como un mito. Y siguiendo la epopeya de Gilgamesh, se descubrió un lugar donde se dice fue enterrado Gilgamesh. Gilgamesh, después de haber fracasado en su viaje en búsqueda de la inmortalidad, después de haber conocido a un antepasado suyo que era Ziusudra, se parecían mucho y haber enfrentado varios retos, regresa a casa desilusionado. Él se dice en la última tablilla que mató a sus sirvientes y se suicidó. Justamente en el lugar donde se dice haber encontrado la tumba de Gilgamesh, se dice que encontraron varios cuerpos, fueron 80 cadáveres los que encontraron, junto con el cuerpo del rey, en donde a la hora de que hicieron los estudios parecía un suicidio masivo. Entonces, pues no, es bueno seguir investigando y pues comenzar a comprobar que muchos mitos y leyendas pues realmente se basaron en algo real. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás de picado, Arturo? ¿Cómo están de picados? Bien picado, está interesantísimo, y cómo se va relacionando con lo que nos contaron de chiquitos del Arca de Noé y todas esas historias que no le encontrábamos el hilo y que teníamos que creer nada más por creer. Pues sí está bastante interesante. Sí, la verdad esto nos lleva a seguir descubriendo, a seguir buscando y ahora sí a creer, porque si lo que hasta ahorita conocemos no nos ha llevado a ningún lugar, ¿verdad? Seguimos en lo mismo, pues aquí con esto, pues comenzamos a descubrir a dónde nos llevará, a dónde nos lleve, ¿verdad? A dónde nos lleve, pero te aseguro que nos lleva a la verdad, realmente a conocer lo que verdaderamente sucedió, y pues son demasiadas las culturas que hablan de estos hombres que llegaron del espacio, que no, a mí no me cabe la menor duda de que sí es cierto, y de que pues hay que abrir las posibilidades, hay que abrir esa puerta para seguir descubriendo. Y pues seguimos con muchos descubrimientos, muchas cosas que les voy a compartir la próxima semana. Ya con vienen cosas muy interesantes aquí con lo de los Anunnakis, o sea, se abre así de veras una maravilla de dudas que tenías, comienzas a encontrar muchas respuestas, y cosas que creías que no eran y son. Bueno, no, de veras es muchos descubrimientos. Yo estoy fascinada y pues buscando, siguiendo encontrando más información pues para poderles dar algo más, pero pues yo los invito a que no se queden solamente con lo que yo les digo, sino que sigan buscando, sigan investigando si este tema les interesa. Les aseguro que van a encontrar muchas respuestas, van a encontrar cosas que realmente dices tú, bueno, no los pone en duda ni a sufrir, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero sí empieza a crecer esa curiosidad y comienzas a relacionar situaciones y dices, oye, es cierto, entonces esto se cambió, esto no fue, no, está muy interesante. Entonces, ¿cómo ves, Arturo? Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo de los Anunnaki, capítulo número 8, y con temas similares. La próxima semana vamos a pasar sobre la música de los planetas, que está también bellísimo. Es algo que de veras a mí me llena de ilusión.
Sí, eso quedó pendiente aquí. Claro que sí, nos vemos la próxima semana, Anita. Y ya dejó de ser un programa para empezar a hacer una novela, ¿eh? Sí, está muy interesante. Así Muy es, interesante. así lo vamos a esperar con más ganas. Claro que sí. Pues Muchísimas muchos gracias, besos. Anita. Me da mucho gusto oírte, saber que te fue muy bien por allá, donde andabas allá, en Comala. Comala, ¿verdad? En Comala, sí, allá andábamos dando los gritos, ahí estábamos en el 15 de septiembre. ¿Y bajaste por tu cobija al infierno o no? No, Está bien. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Todos los que nos hicieron esta tarde el favor de acompañarnos. A ti, Arturo, muchísimas gracias por todo. Me dio muchísimo gusto ver el videíto, ver que está ahí. Y así la gente tiene la posibilidad de verlo y pues habrá muchos que se emocionen como yo me emociono. Y así los es. dejo, nos vemos la próxima semana. Besitos, besos y bendiciones. Bye. Gracias, Anita. Bye. Cuídate.